21, ¿no? Cuando llegaron a la casa, Malena estaba más feliz que nunca. Hacía tiempo que no se sentía así de contenta, desproporcionada, como si acabaran de lanzarla en cohete y la adrenalina hubiese tomado control de todo su cuerpo. Había pasado un día estupendo en compañía de Alexia. Su plan no consistió en nada concreto. Fueron a la ciudad en coche, dieron un paseo, se compraron café para llevar mientras caminaban sin rumbo por la zona del puerto, observaron el mar en silencio, se agarraron de la mano y se dieron besos. Rieron cuando dos señoras mayores las miraron con desaprobación, y Malena aprovechó para entrar en unas cuantas tiendas y comprar un par de camisetas. Había sido un día normal, pero también el día perfecto. Eso era el amor. Ser así de feliz con lo cotidiano. No necesitar nada especial, sino tan solo la compañía de esa persona para que todo se volviera apasionante y diferente. Tal vez sí, lo fuera, pero ahora no tenía tiempo para pensar en ello. Habían regresado para darse una ducha rápida, arreglarse e ir a cenar. «Podemos ir a ese restaurante que te gusta tanto», sugirió Alexia, y ella respondió con un sí entusiasmado. Aunque le habría dicho que sí a cualquier propuesta. Solo deseaba estar con ella. Se robaron un beso en el pasillo y Malena fue corriendo hasta su cuarto. Cogió la toalla para irse a la ducha y sonrió al recordar el día en el que se quedaron encerradas. De eso no hacía tanto, fue al comienzo de las vacaciones, y sin embargo habían cambiado tantas cosas que le parecía un momento mucho más lejano. Ya tenía seleccionada la ropa que se iba a poner cuando alguien llamó a su puerta y su madre apareció tras ella. «¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal lo habéis pasado?», le dijo. «Muy bien, pero voy con prisa. Alex y yo vamos a cenar por ahí». «Lo sé. Isabel me lo ha contado». «¿Pero estás bien?». «Sí, claro que estoy bien, ¿por qué lo preguntas?». Sonsoles puso entonces una mueca extraña. Dijo, «No, por nada, pero…». Allí estaba ocurriendo algo. Su madre no aparecía de improviso en su habitación si no tenía un buen motivo. Su madre no le preguntaba, «¿Pero estás bien?», si no había una causa previa de preocupación. ¿Qué estaba ocurriendo? «¿Ha pasado algo?», dijo. El corazón de Malena empezó a bombear con fuerza. Tenía un mal presentimiento. «Eso digo yo», replicó Sonsoles, sentándose en el borde de su cama. «¿No hay nada que tengas que contarme? ¿Acaso no lo sabes ya?». Malena la retó con la mirada. Estaba demasiado feliz para tener esa conversación con su madre. Por nada del mundo quería que las tonterías de su progenitora le arruinaran el día. «Sí, por los ruidos que escuché anoche, creo que me hago una idea, mamá, por favor. Pero no es eso lo que me preocupa, aunque no te lo creas. Llevo semanas observándoos, Malena, y después de lo que me dijiste en la playa», Sonsoles se detuvo un momento. Puso una mano sobre la otra y suspiró. «Bueno, digamos que he tenido tiempo de hacerme a la idea. Y Alexia siempre me ha parecido buena chica. No tengo absolutamente nada en su contra, ni es eso lo que me preocupa. Me parece bien que hayáis decidido estar juntas». Vaya, esto sí que era nuevo. Después de todo, su madre les daba su bendición y enterraba el hacha de guerra. ¿Se trataba quizá de una estrategia? Malena entornó los ojos con suspicacia, pero cuando los fijó de nuevo en los de su madre, igual de verdes que los suyos, supo que estaba siendo sincera. Entonces, ¿por qué estaba allí? Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Supongo que no has hablado con Alexia. Y yo no soy quien de meterme. La verdad es que esperaba que ya lo supieras. Lamento haber venido. Has sufrido tanto, hija. No sé, pensé que necesitarías a alguien con quien desahogarte. ¿De qué estás hablando? ¿Saber qué, mamá? La voz de Malena sonó un poco crispada. En ese momento pudo imaginar todo tipo de catástrofes. Si tenía que ver con Alexia, podía ser una ex, la de la planta, por ejemplo, que se hubiera presentado de repente o hubiera decidido volver con ella. Pero no podía ser eso, su madre no sabría una información así.
Pensó entonces en otras posibles causas. Alex no la quería. Alex le había dicho a alguien que en realidad estaba jugando con ella. Alex, y entonces se detuvo, como si acabara de ver una señal luminosa gigantesca. Empalideció y su gesto se volvió serio, sus labios formaron una gran O. Se iba. Alexia se iba. Pronto. Y su madre lo sabía porque Isabel se lo había comentado. ¿Por qué? ¿Por qué Alex no se lo había dicho? Soltó la toalla que tenía entre manos, mientras Sonsoles se levantaba despacio, con gesto preocupado. Supongo que ya lo has imaginado tú sola, dijo su madre. Sí, me hago una idea. Lamento ser portadora de malas noticias, hija. Yo solo. Como te he dicho, me quedé un poco preocupada al saber la noticia. No esperaba que fuera tan pronto. ¿Cuándo? El lunes. Malena desvió la mirada hacia la ventana. Las lágrimas empezaron a asomar tras sus párpados, pero se negaba a llorar, no iba a hacerlo delante de su madre ni tampoco delante de Alex. Era absurdo. Todavía se estaban conociendo y lo suyo no tenía ningún sentido, ella lo sabía mejor que nadie. ¿Te importa dejarme a solas un momento? Claro que no. Estaré en el jardín, por si me necesitas. Gracias, mamá. No será necesario. Y lo siento muchísimo. De haberlo sabido. No te preocupes. No pasa nada. Ahora solo quiero estar sola un rato. De acuerdo. Sonsoles fue hasta su hija y depositó un tierno beso en su frente. Después cerró la puerta a sus espaldas y desapareció para dejarle un poco de intimidad. Su primer impulso fue fingir que no había pasado nada. Ir a la cena, aguantar el tirón, y permitir que Alex se lo contara cuando estuviera preparada. Esto habría sido lo correcto. Una actitud adulta y serena. Pero Malena era una mujer apasionada y a veces esa pasión le gastaba malas pasadas, por lo que a los pocos minutos de quedarse sola en su cuarto, salió de él como una bala recién disparada y fue al encuentro de Alex. Buscó en el salón, pero no estaba, y en el jardín, donde tampoco, y además tuvo que ser maleducada con su padre, que intentó detenerla para decirle algo. Malena no tenía tiempo para esto. Necesitaba encontrar a Alex y hablar con ella cuanto antes. ¿Dónde está? Le preguntó a Isabel de malas maneras. ¿Quién? Tu hija. Ha salido a pasear a la perrita. Volverá enseguida. ¿Pero por qué? ¿Te pasa algo, hija? Malena no contestó. Se lanzó a la calle como si supiera el camino que había tomado Alex para pasear con la perra y se le encontró unos metros más allá, en la esquina, recogiendo los excrementos de lana. La perra meneó el hábito tan pronto advirtió su presencia, pero Malena no tenía tiempo para juegos. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Vociferó cuando estaba todavía a 50 metros de ella. Alexia se tensó visiblemente, asustada. Su rostro cambió de una radiante felicidad a una miserable preocupación. Retrocedió unos pasos como si temiera ser agredida. ¿Cuándo, Alex? ¿Quién te lo ha contado? Eso no es importante. Te vas. En 2 días. Y soy la última en enterarme. Sí, yo. No quería arruinar el día, Mel, ¿y cuándo pensabas decírmelo? ¿Desde la estación? ¿O tal vez desde el aeropuerto? No te pongas así, dijo Alexia, que intentó agarrarla por el brazo, pero... Malena se apartó con disgusto al ver que todavía tenía en la mano la bolsa. Con las deposiciones de lana. Mierda, espera a que tire esto. Alex fue hasta una papelera cercana y regresó con las orejas gachas. Pensaba decírtelo, en serio. Pero no sabía cómo. Me he enterado esta mañana. Por eso estabas tan rara, sí. Malena se cruzó de brazos. Quería calmarse, pero no lo conseguía. Sabía que Alex le estaba diciendo la verdad, que no lo había hecho adrede, que ella también estaba dolida, y sin embargo, se encontraba furiosa, fuera de sí, y el pensamiento de haber sido solo un juego para Alexia empezó a apoderarse con fuerza de ella.
Tenía el corazón roto. ¿Es que no podía verlo? ¿Por qué seguía allí, mirándola como un pasmarote? ¿Qué soy para ti, Alex? ¿Un juego? ¿Es eso? Sabes perfectamente que no lo sé. Solo sé que un día te acuestas conmigo y al día siguiente estás haciendo las maletas. Eso no es justo, sabías que tenía que irme. Llevo días diciéndotelo. Vale, bien, eso era verdad, pero no se esperaba en absoluto esa noticia. 2 días. Estaba preocupada. Quería tener una relación con Alexia que se sostuviera en algo más que una noche apasionada, pero esto no les dejaba tiempo suficiente como para establecer una base sólida. ¿Y ahora qué? Solo faltaban 2 días para el lunes. 2. Y apenas habían resuelto nada entre ellas. Nada. No había podido demostrarle nada a Alex y seguramente nada más llegar a Madrid se olvidaría de ella. Empezarían llamándose con frecuencia, pero las llamadas se distanciarían cada vez más y entonces, lo siento, Alex. ¿Tú qué? Dijo Alex, ahora parecía enfadada. Tengo que ir, ¿vale? Es mi trabajo. ¿Por qué le hablaba así? De pronto fue como si se hubiera vuelto repentinamente otra Alexia, la desagradable y hermética mujer llena de inseguridades con la que se topó su primer día en aquella casa. Ya lo sé. Y entiendo que tengas que marcharte, pero entiende tú que lo mejor no es esto lo que quiero para mí. Alexia bajó la cabeza y miró el suelo, como si estuviera a punto de llorar y quisiera esconderlo. Yo tampoco me esperaba que fuese tan pronto, dijo de repente. Pero tengo que hacerlo. Ahora no puedo decir que no. Male. Alexia la miró a los ojos, pero Malena estaba demasiado afectada, demasiado confusa, y retiró la mirada sin saber qué decir. Alex intentó cogerle la mano, pero ella no se lo permitió. ¿Qué? Que deberíamos hablar. No, Alex, no hay nada de lo que hablar. Ayer me sentí feliz y hoy, y yo también. Yo también me sentí feliz, dijo Alex, tratando de buscar las palabras para hacerle entrar en razón. Malena quería, de veras que sí, pero todo aquello se le quedaba grande. La distancia, su marcha apresurada, a lo mejor no estaba tan preparada para esto como había pensado. Le había encantado, había conectado con Alexia como no lo había hecho con ninguna mujer o incluso con ningún ser humano, pero estaba en estado de shock y no sabía cómo salir de él. Una lágrima empezó a rodar por su mejilla y Alexia se la retiró con los dedos. Por favor, no llores. Tiene que haber alguna manera de arreglar esto. No puede ser que acabe así. Malena no podía dejar de llorar. Para ella Alex era en ese momento lo más importante de todo, su primer pensamiento al despertar y el último. Antes de cerrar los ojos. Era lo más bonito que le había sucedido en mucho tiempo. Mel, escúchame. Mírame, deja de llorar, por favor. Levantó la vista y se miraron un momento. ¿Qué quieres, Alex? Que me tenga que ir no implica que nos distanciemos. Podemos, no sé, seguir con esto. Despacio. Podemos ir viendo cómo nos sentimos, ¿no? Alex sonrió de manera melancólica y Lana empezó a ladrar. Siempre lo hacía cuando sentía tensión a su alrededor. Malena quiso abrir la boca para contestar, el no, de Alex retumbando en su cabeza. Quería decirle que sí, que podían intentarlo, que sería fuerte, que podían lograrlo, pero se sintió débil y cobarde y cuando miró a Alex tenía claro cuál sería su respuesta. 22. No. Alexia apartó la mirada del gran ventanal que dominaba la estructura central de la oficina. No se veía a nadie en la calle, el calor se había llevado por delante coches, peatones y toda clase de vida. Se quedó ensimismada un momento en la escena cotidiana del bloque de edificios de enfrente. Una chica descorría las cortinas, se desperezaba, como si acabara de despertarse. Ahora se iría a preparar un café, tal vez té, y Alexia pensó que había 2 clases de personas diferentes, las que toman té por las mañanas o las que necesitan una buena dosis de cafeína para empezar la jornada. Escuchó una voz a sus espaldas. Charo te está esperando en la sala de conferencias.
Alexia asintió con la cabeza, un poco resignada. Se plisó los pantalones y aspiró hondo. Estaba preparada, llevaba meses diseñando aquella campaña. Rodolfo estaría contento. Y sin embargo, nada de esto conseguía elevarle el ánimo. Su mente estaba en otra parte y por más que intentaba traerla de vuelta, no conseguía centrarse. No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguía doliendo igual que aquel día. No hacía mucho de ello, tal vez ese fuera el motivo, que no había pasado tiempo suficiente, que su piel todavía estaba morena, que a veces le parecía poder escuchar la brisa marina o sentir el olor del mar golpeándole la cara. Pensó que las cosas mejorarían, empezaría a sentirse mejor, poco a poco, aunque en ese momento no sabía cómo ni cuándo. Miró su teléfono móvil antes de entrar en la sala de reuniones. Este gesto lo repetía a menudo, sin saber por qué. En principio esperaba un mensaje o una llamada. Malena se lo habría pensado mejor, le pediría perdón por el último día, le diría que había sido una tonta por dejar que se fuera de aquel modo tan triste y desolador, sin una despedida, sin nada, dejando todo flotando en el aire. Recordó haber hecho el intento de despedirse de ella la noche previa a su partida. Llamó a su puerta pero se encontró la habitación vacía y su corazón se hundió. Se ha ido a pasar la noche con unas amigas, oyó que le decía a alguien. Alex se giró y vio a Sonsoles parada en medio del pasillo. Parecía preocupada o triste, al igual que lo estaba ella. Asintió y se fue al sofá-cama, aunque no consiguió pegar ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, Malena tampoco estaba. Seguía en casa de esas amigas, quienesquiera que fueran. Y eso fue todo. Unos días después sin noticias suyas. Casi como si se hubiera muerto. No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Alexia abrió la puerta de la sala de conferencias. Charo se levantó a recibirla con una sonrisa de oreja a oreja. Rodolfo estaba justo detrás. Se atusó la perilla, siempre lucía perilla, él también sonrió. Querida. Te estábamos esperando. Ven, toma asiento, ya está todo preparado. Sobre la mesa, el dossier que Alexia había estado preparando durante meses. Rodolfo le estrechó la mano y la apretó con efusividad. Parecía complacido de tenerla allí, como si solo se fiera de ella. Al mirar a Charo, comprendió los recelos de Rodolfo. Era difícil fiarse de alguien como ella. Su jefa pidió que le sirvieran café y unos pastelitos. Era temprano, el día no había hecho más que empezar, y le vendría bien algo caliente para despejarse, puesto que sentía la cabeza embotada, como si no fuera capaz de pensar con claridad. Bueno, ¿qué os parece si empezamos?, propuso Charo. Los otros dos asintieron. Alexia empezó a hablar, pero su tono sonó mecánico, desapasionado, como un robot o una máquina que hubiera memorizado el texto. Llevaba meses trabajando en aquella campaña y le sorprendió sentir que no podía importarle menos en ese momento. Le pareció ver que Rodolfo la miraba con preocupación, pero estaba hecho. Incluso entonces Alexia sabía que su presencia era suficiente para venderle aquella campaña al cliente. Una persona como él no estaría allí sentado, perdiendo su tiempo millonario, si no estuviera realmente interesado en su propuesta. Se dio prisa, aunque incidió en los puntos más importantes, y en menos de 20 minutos ya estaba hecho. Un apretón de manos. Una sonrisa. Charo encantada. Rodolfo se fue dando instrucciones de que a la mañana siguiente mandaría a alguien de su equipo para fijar los detalles. Podían empezar ya. Mejor cuanto antes, dijo. Se despidieron de él en la puerta y esperaron a que el ascensor llegara. Cuando volvieron a cerrar la puerta, Charo dio un gritito de emoción. Has estado estupenda, bella. Ni yo podría haberlo hecho mejor. Alexia pensó que eso lo decía porque la reunión había sido un triunfo, pues su exposición había sido la peor que jamás hubiese hecho, incluso alguien tan soquete como Charo podía verlo. Le replicó con un tímido, gracias. No podría haberle importado menos. Ven, vayamos a mi despacho a charlar sobre ese ascenso, güey.
Alex asintió y siguió los pasos de Charo. Listo. Su deseado ascenso. Era suyo. Lo había conseguido. Pensó en llamar a su madre para comentárselo. Y también a Carla. Eso es lo que habría hecho en otra época. Y sin embargo, no sintió ningún deseo de hacerlo. No sintió nada en absoluto. El ascenso le daba exactamente igual, como si no hubiera estado trabajando. Los últimos años de su vida para ello. Se preguntó el porqué de esta desazón, pero conocía de sobra la respuesta, aunque en el fondo de su ser no quisiera decirla. Ni en voz alta ni en voz baja. Era mejor así. Fingir que no la sabía. Fingir no saber absolutamente nada. Fingir que estaba muerta, al igual que lo estaba ella. Se sentó en la silla frente al escritorio de Charo y la miró como si de veras la estuviera escuchando. Ella habló, habló y habló. Escuchó frases como, a partir de ahora quiero que seas mi sombra, mi mano derecha, y, formamos un gran equipo juntas, bella, pero no fue capaz de procesar correctamente ninguna de ellas. Cuando la reunión terminó fue como si no hubiera estado allí. Como si no estuviera en ningún sitio en absoluto. La nada. No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no?